Hola, buenos días, bienvenidos a esta sexta lección. ¿Se puede contar todo con infografía? Del curso de infografía periodística para Radio y Televisión Española, del explicar al narrar. La pregunta no es si se puede explicar con una infografía. La verdad es que casi todo se puede. La pregunta correcta es: ¿se entenderá mejor con una infografía? Y la respuesta es que no siempre es así. Como vengo repitiendo a lo largo de este curso, la infografía está pensada para explicar concretos, ya sean tangibles como cualquier objeto o un ser animado, o intangibles como los abstractos datos. Un buen ejemplo de un tangible perfecto para contar en una infografía lo podemos tener en el caso del cubo de Rubik, un objeto mesurable, un mecanismo que podemos desarmar para que nuestra audiencia, nuestros lectores, lo puedan entender mejor. No basta solo con fotografiarlo, hay que mostrar el interior, mostrar las entrañas de este conocido juego. Otro ejemplo similar al cubo de Rubik lo podemos encontrar en un vehículo, o mejor aún, en la cadena de producción de este vehículo. En este ejemplo podéis ver concretamente el primero que se construyó en serie, el Ford T. Y de hecho la forma de funcionar de una cadena de producción es similar a la narrativa que muchas veces usamos en las infografías. Paso 1, paso 2, paso 3. Muchas veces en una infografía se juntan los tangibles como el vehículo con los intangibles. Arriba podéis ver en este caso una serie de datos sobre la producción en la historia de este vehículo, que finalmente es el motivo por el que se publicó esta infografía de doble página. En cuanto a los intangibles datos, pues seguramente el dinero debe ser uno de los obvios ejemplos. En un medio estamos haciendo constantemente gráficas sobre el dinero. Aquí podéis ver una gráfica de barras sencilla sobre el dinero que gastaron en remuneraciones 10 bancos de Estados Unidos en un año en concreto. Pero casi todo puede convertirse en dato, no solo es el dinero. Las veces en que un actor ha sido nominado a los Oscars, cuánto tiempo le costó conseguir alguno, o cuántos ha conseguido, y la comparación entre distintos actores y actrices nominados. Ejemplos como estos son los más comunes, los que habitualmente utilizamos para hacer infografías, pero el motivo precisamente de esta lección es aquellos casos donde hay que agudizar el punto de vista, ¿no? Hay que tomar otra mirada para encontrar la infografía donde aparentemente no está y donde va a ser útil. Los individuos, las personas, no somos susceptibles de ser representados mediante una infografía, o mejor dicho, podríamos serlo en el sentido de cuánto medimos, cuánto pesamos, o el color de nuestra piel o de nuestros ojos, pero somos todos demasiado parecidos para que tal cosa sea interesante. Y lo que realmente es interesante de las personas, eso no se puede representar con una infografía. Muchas veces hacemos gráficos sobre onomásticas celebrando el nacimiento o la muerte de alguien famoso, y ahí nos conviene hacer una infografía que no siempre es obvia. Hay aspectos vitales de los individuos que sí se pueden y sobre todo sí tienen sentido de ser representados mediante una infografía. Por ejemplo, el espacio físico donde vivimos, especialmente si tu nombre es Ana Frank. La historia de esta niña es obviamente mucho más compleja, más inaprensible, pero para eso está el texto, para explicar esa parte. Pero su casa secreta, el lugar donde permaneció encerrada durante 2 años con toda su familia, con el fin de escapar de los nazis,
esa parte es perfecta para una infografía y resultaría tediosa quizá para explicar en un texto. Podemos sumergir a nuestra audiencia dentro de ese espacio reducido donde esta niña vivió con toda su familia durante tanto tiempo. El resultado de nuestro trabajo también puede ser tangible. Este reportaje ya veis que se titula Más allá de la ciencia. Seguramente esa parte, la que va más allá de la ciencia, habrá que dejársela al texto, pues será difícil de hacer y de leer con infografía. Pero una buena parte de los descubrimientos de Marie Curie, como todo lo que es ciencia, es un material perfecto para la infografía. Desde un diagrama con formas abstractas, con el que podemos explicar cómo funciona la radioactividad natural, hasta el Le Petit Curie, un vehículo equipado con rayos X que la científico armó con sus propias manos para colaborar así en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Esto es en el supuesto de un personaje que se dedica a la ciencia, pero si el personaje sobre el que queremos hablar se dedica a la literatura, la cosa se pone más compleja, porque la literatura es un inaprensible. En el ejemplo que os voy a mostrar ahora, Gabriel García Márquez ya era un anciano muy enfermo, era obvio que su vida no se iba a alargar mucho más y por lo tanto teníamos una noticia que sabíamos que se iba a producir, pero no sabíamos cuándo. En cualquier caso, no se trataba de esperar a última hora, en el momento de su muerte, para ponerse a hacer algún trabajo sobre el genial escritor. Había que empezar con tiempo. ¿Qué contar sobre Gabriel García Márquez? Pues él como individuo y su historia, pues probablemente es mejor dejárselo a la palabra. Y decidimos centrarnos con la infografía en su obra, en la literatura, pero concretamente ¿qué? Desde la infografía decidimos analizar su obra más conocida, 100 años de soledad. Es una historia y la infografía puede, a su modo, contar historias. Después de una lectura del libro con mirada infográfica, decidimos dedicarle la página izquierda, una página entera de la infografía al árbol genealógico de la familia Buendía, protagonista del libro, con los personajes dibujados a partir de las descripciones que Gabriel García Márquez deja en el libro. En la página siguiente visualizamos las 4 palabras esenciales del libro, cuántas veces y dónde aparecen. Y finalmente construimos una línea de tiempo circular con los principales personajes del libro, cuánto vivieron, en qué tramo del libro aparecen, algunos acontecimientos destacables de esos personajes, y en el centro también pudimos dibujar de forma sencilla un mapa de ubicación de Macondo, el pueblo donde transcurre 100 años de soledad. Si el personaje sobre el que queremos hablar en lugar de ser un escritor, es un poeta que canta, la cosa se pone más complicada y aún tenemos que agudizar más el ingenio. Si hacer una infografía de un libro es complicado, hacerlo de una canción, de una pieza musical, es directamente imposible. Para eso está el lenguaje, para eso está la música. Y tampoco vamos a ponernos a representar un poema de forma visual. Pero ya que estamos frente a 2 intangibles, como son la música o la poesía, podemos recurrir a los intangibles datos para intentar explicar una trayectoria profesional concreta. Bob Dylan cumplía 70 años, 50 de carrera. Es muchísimo tiempo, muchos discos, concretamente 34, muchos de plata, oro y platino, para poder mostrar en una infografía con círculos de color amarillo, azul y gris, como en este caso. También a partir de su posición en las listas de ventas, con una gráfica de fiebre convencional, destacamos a Dylan con una gruesa línea roja para poder ver así cómo va evolucionando en estas listas de ventas, pero sobre todo cómo aparecen
en su historia otros músicos míticos, otras modas, otros estilos musicales, y también cómo desaparecen, mientras Dylan sigue ahí, que es finalmente su trayectoria y todo lo largo de su historia musical, profesional, digo, es finalmente el motivo de este trabajo. Mediante un software analizamos todas las letras de sus canciones para ver cuáles son las 10 palabras más repetidas y presentarlas en un tamaño proporcional. La palabra es un aspecto muy importante también en el caso de Bob Dylan. En general, las artes son un terreno difícil. Las artes son un inaprensible, pero como ya vimos en el caso de Cien años de soledad, las infografías pueden contar historias, y eso es lo que hace el cine. Si la película, además, transcurre en un solo espacio físico, como en el caso de Ana Frank, podemos dibujarlo, podemos ponerlo en las manos de nuestros lectores. Podemos reconstruir la planta del espacio donde transcurre la historia y luego explicarla, vinculándola a una gran imagen creada a partir de un fotomontaje hecho con capturas de escenas de la película. Y podemos mostrar todo tipo de detalles, incluso los colores de los pijamas que James Stewart lleva durante toda la película Ventana Indiscreta, la cámara de fotos que usa para observar a sus vecinos o el flash que le salva la vida. Por supuesto que Grace Kelly también aparece en la infografía, junto con toda la ropa fantástica que lleva en esa película de Alfred Hitchcock. Pero habitualmente no es así. Las películas se mueven en más escenarios, así que no siempre nos sirve el espacio físico. Queríamos celebrar los 25 años de Twin Peaks, la revolucionaria serie de televisión dirigida por David Lynch, y la verdad es que no sabíamos muy bien qué contar de relevante. Y a veces lo mejor, así lo decimos en este caso, es ponerse a trabajar, documentarse, ver nuevamente toda la serie preguntándose qué podemos contar, porque el enfoque aparece durante la documentación. En este caso nos dimos cuenta que lo más interesante eran los personajes. Ya de por sí, cada uno de ellos con gran personalidad son interesantes para mostrarlos todos en una doble página, pero además nos dimos cuenta que siempre se relacionan en forma triangular. Y finalmente también, al igual que en el caso de Macondo, aquí podíamos recrear un sencillo, un esquemático mapa del lugar donde se encontraría, en este lugar ficticio, donde se encontrarían los picos gemelos. Cambiando totalmente de temática, si lo que queremos es explicar cómo ha evolucionado el ciclismo en un siglo, quizá lo más obvio sea comparar las tangibles bicicletas de antaño con la actual, pero la verdad es que muy poca cosa nos dirán al respecto. Hay que cambiar la perspectiva y salirse de lo más evidente. Con imaginación y con muchísimo trabajo, sobre todo de documentación, podemos encontrar infinidad de datos que nos van a permitir contar todo un siglo entero de Tour de France. Podemos incluir a todos los campeones durante 100 años y mostrarlos con la distancia respecto al segundo clasificado. Aquí lo podéis ver mediante estas barras grises, más largas o más cortas, según ha sido la distancia entre unos u otros. Las etapas ganadas utilizando círculos proporcionales, círculos de color gris, el líder de la montaña, el líder de puntos, con sus mayores característicos, o el famoso caso de Armstrong, ganador de 7 Tours consecutivos. También con aspecto de un perfil larguísimo que duraría un siglo, podemos comparar los kilómetros de cada una de las ediciones
cada una de esas 100 ediciones del Tour de France que mostramos en esta doble página. En definitiva, un montón de información, no exenta de curiosidades como el ciclista más joven, el más mayor, o cuándo se creó el maillot amarillo, que da color el único color de toda esta infografía. Y ya que hablamos del tiempo, 100 años de historia del Tour, si el tiempo es difícil de explicar con palabras, el paso del tiempo, pues mucho más difícil de explicar con una herramienta como es la infografía para explicar cosas concretas. Tendremos que, de nuevamente, echar mano de la perspectiva, ¿no? Y en este caso, seguramente, lo mejor sea explicar cómo hemos medido el tiempo históricamente. No podemos hacer una infografía del paso del tiempo, pero sí podemos hacerla de lo imaginativos que somos los seres humanos, que hacemos herramientas para casi todo, incluso para medir lo que no se puede. Vamos a hablar ahora de los temas que casi son de éxito. Uno puede darse cuenta que van a resultar un éxito en la audiencia antes de hacerlos, ¿no? Y suelen ser temas que están tan cerca nuestro, son tan obvios, tan evidentes, que tenemos que tomar un poco de distancia para tener perspectiva y darnos cuenta y descubrirlos. Son tan evidentes que nuestra audiencia, nuestros lectores muchas veces creen que ya los conocen, cuando en realidad no es así. Por poner un ejemplo, un día una bodega de jamones estuvo sirviendo lonchas en la redacción del diario y resultaba fascinante ver al profesional que las cortaba. Pues directamente de una fuente de información como es el ganador varios años consecutivos al mejor cortador, en poquísimo tiempo, mientras estaba comiendo esas lonchas, tenía ya recabé toda la información necesaria para hacer una infografía de éxito. Yo creo que asegurado, que en un país donde todos comemos jamón y muchas tenemos uno en casa, en realidad no sabemos cómo debe hacer para cortarse bien. Esta infografía nos lo explica. Un caso parecido, cambiando de país, sería hacer una infografía sobre la yerba mate. Como seguramente sabéis, en Argentina se consume varias veces al día. Al poco de llegar a vivir a Buenos Aires, me dieron a probar la yerba mate y la verdad me encantó. Y entonces descubrí con sorpresa que en realidad muy pocas personas sabían gran cosa sobre la planta, la historia o curiosidades sobre su consumo. Así que decidí explicarles lo que estaban tomando, pero a quién no iba a interesarle. En este caso que os voy a mostrar ahora, el tema en principio no era un tema de éxito. Aquí la cuestión se trata de explicar cómo buscamos una perspectiva que lo convirtiera en un tema de éxito. Esencialmente el artículo es la infografía. ¿De qué otro modo se puede explicar mejor las características de nuestra forma de escribir, de lo que podemos saber sobre las personas, sobre nosotros mismos, a partir de la forma en que escribimos? Como los anteriores ejemplos, es otro tema propuesto por la sección de infografía. Para hacerlo más exitoso, recurrimos a algo tan poderoso como es la sexualidad. Es por este motivo que elegimos para explicar en detalle, de entre todas las letras, la letra G, que es la que, según los grafólogos, representa nuestras características sexuales. Al día siguiente todos estaban estudiando cómo escribían su letra G y cómo la escribía el vecino o la vecina. Por último, os muestro un ejemplo en el que se reúnen muchas de las cosas que he venido explicando en anteriores lecciones o que voy a explicar en próximas lecciones, como son la autonomía que creo que debe tener todo departamento de infografía, el anticiparse a la noticia cuando es posible, el cómo potenciar el contenido informativo a partir de la estética que le demos a nuestro gráfico, o como en el caso de esta lección, cómo encontrar
la infografía cuando no es muy obvio, cuando hay que agudizar el ingenio y cómo hacerlo desde eligiendo un tema que sea de éxito, convirtiéndolo en un tema de éxito. En cuanto a anticiparse a la noticia, en este caso se acercaba el día de San Valentín, Día de los Enamorados, siempre se celebran las mismas fechas, así que era evidente que podíamos tener mucho tiempo para trabajarlo y hacerlo con calidad. Buscar otra perspectiva. Día de los Enamorados, cómo explicar lo que es el amor. Con un gráfico es imposible. Ahora bien, ¿qué hacen todos los enamorados? Se besan. ¿Qué sabemos acerca de lo que sucede en nuestros cuerpos cuando nos besamos apasionadamente? Es evidente que algo sucede, pero yo personalmente no sabía lo que ocurría y creo que la mayoría de los lectores, al igual que me pasaba a mí, tampoco lo sabían. Ese creo que era nuestro caso de éxito. Para potenciar la información con la estética, que es, como os he dicho, el tema que trataré en la próxima lección, en lugar de dibujar una pareja besándose, recurría a un icono, utilizando la famosa escultura del beso de Rodin. Seguramente por la atemporalidad de esta obra de arte y del tema del que trata este trabajo, se publicó por primera vez en Clarín en el año 1997, pero se volvió a publicar en La Vanguardia el año 2008. La editorial Taschen lo incluyó en un libro del 2014 y seguramente debido a este libro de Taschen, la revista Fast Company lo seleccionó como uno de los 9 gráficos que mejor te ayudan a entender cuestiones científicas publicados el año 2014, cuando en realidad, como os decía, se publicó por primera vez el año 97. Incluso la ópera de Wuppertal en Alemania lo usó en su programa de mano el año 2018. Bueno, pues hasta aquí esta sexta lección. Espero haberos abierto el abanico de temas que se pueden tratar, explicar mediante la infografía, que son casi todos, como decía al principio, pero siempre si miramos desde el lugar apropiado. Nos vemos en la próxima lección.